Señores separatistas, españoles renegados, comunistas, más o menos disfrazados y demás cómplices del señor Sánchez, podrán ustedes durante algún tiempo disfrutar del espejismo plasmado en sus pactos públicos y en sus pactos secretos. Pero hágannos caso, no es real. Lo que están viviendo es un espejismo. Yo sé que ahora están ustedes muy ufanos, muy satisfechos, chantajeando a España, porque un político sin escrúpulos se la quiere entregar a cambio de un sillón. Se sienten ustedes protagonistas porque un personaje ridículo que vive fugado en un chalet en Waterloo presume de poner y quitar presidentes, olvidando que fue España entera quien le desalojó del sillón cuando se atrevió a desafiarla. Ahora creen ustedes que las tornas han cambiado y que la aritmética parlamentaria les da una nueva oportunidad para sus aventuras ilegales. Por supuesto, su coalición con el señor Sánchez hará un grave daño a las instituciones españolas, el daño que ustedes quieren hacer. Hará un grave daño a la convivencia, el daño que ustedes quieren hacer, y un grave daño a la economía española, a la que ustedes quieren dañar. Pero sus últimos objetivos, sus repúblicas soñadas, no llegarán jamás. El cheque que les va a entregar el señor Sánchez no tiene fondos. Por supuesto que habrá que ocuparse luego de la responsabilidad de los socialistas por promover la ruptura de la legalidad pactando con delincuentes. Pero antes sepan ustedes que ni siquiera con ese aliado en la Moncloa van a ser capaces de destruir nuestra nación. Señores separatistas, yo quiero hacer un esfuerzo para que ustedes me entiendan. Y yo creo que me van a entender sin necesidad de traductores. Desistan de forzar las estructuras políticas para dedicarlas a seguir promoviendo el enfrentamiento entre los españoles. Respeten las leyes como las respetamos todos, incluso cuando las leyes no nos gustan. Respeten el fundamento de la Constitución, que es la unidad de nuestra patria común. En definitiva, no se les ocurra decir a los españoles que aquí lo que vale es la ley del más fuerte. No se les ocurra. No se les ocurra porque va a ser un error del que no van a regresar jamás. Pregúntenles a sus antecesores, pregúntenles a sus mayores. Nos tenemos que ir únicamente al año 2017 y vimos huir de manera vil y miserable al presidente de la Generalidad metido en el maletero de un coche. Porque, señorías, viendo las actitudes del señor Sánchez, que reniega ahora del apoyo a las medidas legales para sofocar el golpe, a mí me crece una sospecha que hace tiempo que llevaba barruntando con la aplicación de aquel 155 tan débil. Aquella respuesta débil, acomplejada y tardía que dio el Gobierno no tenía como objetivo, en realidad, proteger a los españoles, sino proteger al separatismo de los españoles. No tenía como objetivo combatir al separatismo, sino protegerles de la reacción del pueblo español. Se hizo, señores separatistas, para protegerles a ustedes. Se les permitió convocar elecciones y obtuvieron el poder inmediatamente. Aún recordamos, como si fuera ayer, la frase del señor Borrell en aquellas movilizaciones masivas en Barcelona, insultando desde la tribuna de la propia manifestación a los manifestantes, que decían Puigdemont a prisión y llamándoles turbas del circo romano. Y por eso estoy cada vez más convencido que aquel clamor de las calles, de las plazas y de los balcones fue el que decidió a intervenir al Gobierno, que vio que por primera vez debían entender los políticos españoles qué es la ira del pueblo español cuando se le traiciona. La ira cuando se intenta destruir, y lo he dicho varias veces durante esta intervención, el fundamento de la Constitución, que no es otra cosa que la unidad misma de la patria y que es anterior y superior a la Constitución misma. En cuanto a usted, señor Sánchez, he de decirle, aunque usted hoy no tiene ganas de debates, que va a responder usted, tarde o temprano, por cada uno de los cheques sin fondos que ha entregado a los enemigos de España para permanecer en el poder. Usted pasará a la historia, es lo que quiere, sin ninguna duda, pero pasará a la historia por tratar de deslegitimar a nuestros tribunales, a nuestras leyes, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Creo que fue usted el que, después del golpe separatista de 2017, acudió a un hospital a visitar a alguno de los policías gravemente heridos por los golpistas. ¿Iría ahora de nuevo a visitarle? ¿Iría a decir a esos policías que, según usted, esas heridas son fruto de un conflicto político y que sus agresores deben ser amnistiados? Ninguna de sus maquinaciones nos resulta ya ni novedosa ni desconocida, aunque muchos antes que usted han intentado retorcer las leyes a su antojo. Yo creo que hay que reconocerle a usted que nadie ha llegado a tal límite de desvergüenza. En eso hay que reconocer que usted tiene un gigantesco liderazgo. También es líder en violaciones, señor Sánchez. Bajo su gobierno, España ha batido el récord de ese crimen abyecto. Nunca en España se habían producido tantas agresiones a mujeres. Y ya sabemos lo que hizo usted al respecto durante los 4 años de gobierno: soltar violadores a la calle. Este año, por lo tanto, volverá usted a batir su propio récord y lo sufrirán, y le reconozco que me produce una rabia inmensa, mujeres inocentes. Le deseo que algún día se encuentre usted cara a cara con ellas, con sus maridos, con sus padres o con sus hijos. También es el líder de la ruina. España en 2022 está a la cabeza de las grandes economías en reducción de salarios reales, es decir, a la cabeza en rebajar sueldos. Eso lo ha conseguido usted gracias a un numeroso equipo que conforma el gobierno más caro de la historia de España. Líder, por lo tanto, en gastar más para rellenar el bolsillo de los suyos, mientras los españoles tienen cada vez menos. Por cierto, que han soltado usted hoy a una señoría sin señorío a esta tribuna y se ha atrevido a acusarme públicamente, aprovechando la tribuna, claro está, y aprovechando la inmunidad parlamentaria, de cobrar sobresueldos del Partido Popular. Señor Puente, o mejor dicho, Puente, diga cuándo y dónde. Diga cuándo y dónde. O rectifique y simplemente deje de mentir. O suba a la tribuna y explique por qué se va usted de vacaciones con el coche de lujo pagado por una empresa adjudicataria del Ayuntamiento de Valladolid. ¿Y cómo se atreve usted a subir a esta tribuna y a seguir en la política? También es usted campeón, señor Sánchez, en la reducción de la renta por habitante, en contraste con nuestros socios europeos. Lo mismo en el esfuerzo fiscal que tienen que hacer los españoles para pagarle sus asesores y sus vuelos en avión, un 53% más que la media europea. Y, desde luego, es de auténtico récord el entusiasmo que ha desarrollado usted en implementar los aspectos más lesivos de cualquier agenda internacional o globalista, yendo incluso más allá de las peticiones de los más extremistas. Destruye usted presas cuando hay sequía, dinamita centrales energéticas, sí, cuando hay escasez de energía, y dificultan la llegada de agua e impiden cualquier tipo de plan hidrológico nacional para que llegue el agua a nuestros campos, cuando precisamente la cesta de la compra se está encareciendo para las familias. Eso sí, con su gobierno también se baten récord de importaciones de productos extranjeros que compiten de manera desleal con nuestros productores nacionales, bien sea en el campo o en la industria. Usted, señor Sánchez, no ha sido un presidente para España, ha sido una auténtica calamidad. Y, a pesar de haber perdido las elecciones, se empeña en ocupar el Palacio de la Moncloa e incluso ofrece su sede de gobierno para que desde la misma se perpetre el próximo golpe a la legalidad constitucional. No funcionará, señor Sánchez. Causará usted un gravísimo daño a las instituciones, a la soberanía, a la economía de las familias y a nuestra imagen internacional. Y es posible que incluso usted consiga aguantar un ratito más en ese sillón, pero tenga la convicción de que su legado de ruina, de inseguridad y de ruptura de la convivencia no tardará mucho en convertirse en un horroroso recuerdo para usted y para muchos españoles, de una época oscura, de la época en la que un autócrata quiso destruir para su propio beneficio el edificio que compartimos más de 40 millones de españoles. Señor Feijóo, ahí está el enemigo del progreso y de la prosperidad de los españoles. Ahí está el enemigo del sentido común y del respeto a las leyes. Ahí está el autócrata que se aferra a su sillón sin importarle el sufrimiento de las familias, de mujeres, de policías
y de trabajadores y de todos